Bienvenidos. Están aquí con nosotros en una entrevista, pues ahora muy importante para nosotros, especialmente que estamos viviendo de aquí, de este lado de la frontera en Estados Unidos, porque tenemos al periodista Oscar Morales. Él estuvo presente en las inundaciones de Texas. Entonces, él nos va a dar una perspectiva de lo que vio y ojalá nos pueda contestar también algunas de las preguntas que tenemos, porque hay muchos videos falsos que vimos. Hoy en día no sabemos si estas cosas son reales o son mentiras o de qué se trata, y él nos puede documentar un poquito de lo que vio y todo. Bienvenidos aquí al programa de Visual Frontier, Oscar, y también obviamente les presento aquí el compañero y colega, Pablo. Adelante, Pablo, si quieres decir algo. Muchísimas gracias, José, y especialmente gracias a Oscar por estar aquí presente para compartir tu historia y tu perspectiva. Estamos muy agradecidos contigo y ojalá la gente esté atenta a lo que nos va a contar Oscar. Oscar, pues platícame primeramente cuál fue tu papel exactamente en esto de la situación de las inundaciones en Texas. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Para mí es un verdadero gusto, un honor estar aquí platicando con ustedes. Un saludo a ambos, a toda tu audiencia. Y bueno, pues soy Oscar Morales, soy periodista. Eh, Evidentemente, pues las inundaciones, la noticia corrió por todos lados, además de la tragedia en sí misma, pues también por la fecha, ¿no? Por la fecha tan importante. Y pues se da toda esta situación. Yo como periodista, pues evidentemente vamos tras la noticia y yo conozco algunos elementos de los topos azteca y yo pues prácticamente me comunico con ellos y yo les había dicho que si había oportunidad en algún momento de poder viajar con ellos para documentar su trabajo, si había la posibilidad, pues yo iría con mucho gusto. Eh, Prácticamente la decisión del viaje se da en horas. O sea, no hubo una planeación como tal de vamos a ir tal día, no. Fue de que, imagínense, ahorita les dicen, ¿sabes qué? Nos vamos, ya. Y en menos de 24 horas ya estábamos arribando a Texas, ¿no? ¿En qué etapa llegan los topos? Ya había brigadas mexicanas en la región, principalmente brigadas que vienen de Ciudad Acuña, algunas que vienen también de Monterrey, del estado de Nuevo León, otras que vienen también de Monclova. Ya había presencia de brigadas mexicanas que habían llegado al menos cerca de 2 semanas antes. Ellos llegaron cuando recién habían pasado las inundaciones o recién se había dado toda esta tragedia o estaba más fresca, por así decir. Nosotros llegamos, yo llego con los topos, acompañándolos, también con un afán de documentar desde una perspectiva un poquito más periodística, cómo son esas labores de las brigadas, pero mucho más al interior. ¿Por qué? En las zonas afectadas estaba prohibida la prensa. No entra prensa, no pueden entrar cámaras, no se pueden volar drones, es complicado en materia de comunicación poder ingresar a las zonas todavía afectadas. Entonces, bueno, yo al ir con el grupo de los topos, me permiten la entrada y ahí puedo empezar yo a documentar y a ver pues todo el trabajo que se hace post, ¿no? Porque de repente pues las inundaciones o la noticia de una tragedia como esta va de alguna manera perdiendo vigencia, perdiendo foco en los medios de comunicación. Pareciera que ya acabaron y ya, adiós y lo que sigue. Sin embargo, el trabajo que se sigue haciendo es brutal. Entonces llego yo con la brigada, empezamos a trasladarnos a diferentes puntos. Se llega en un punto en donde ya no hay búsqueda de personas con vida. Ya es una etapa de búsqueda y de recuperación de cuerpos. Esa es la tarea con la cual
o en la etapa en la que se encuentra en estos momentos. Es búsqueda y recuperación de cuerpos. Oscar, antes, disculpa la interrupción, una, vamos a regresar un poquito atrás porque creo que tal vez a mí se me hace curioso cómo funciona, bueno, el hecho de que entran a Estados Unidos. ¿Es un proceso fácil? ¿Se les permite? O sea, ¿cómo es eso? O sea, simplemente llegan a la frontera y dicen, bueno, somos rescatistas. ¿Cuál es ese proceso? Y hay una especie de investigación. ¿Cómo saben quiénes son ustedes? Disculpa esa pregunta, pero es una curiosidad que tengo. Todas las preguntas son válidas. Las primeras brigadas que llegaron sí trabajan con el gobierno, los gobiernos locales de México. O sea, es decir, Nuevo León, ¿no? La parte que viene también de Saltillo y todas estas zonas, sí tienen o sí trabajan con autoridades. Entonces las autoridades ofrecen el apoyo y mandan a las brigadas. Entonces, las primeras brigadas que llegaron, que son de bomberos, también llegaron brigadas con equipo canino, pues se da a través de esta colaboración que hay entre países. También hay voluntarios. Cuando son voluntarios, es a través de contactos, de miren, yo también voy, miren, estas son mis cartas credenciales, y los dejan pasar. Los que trabajan con gobierno reciben un permiso porque al final es su trabajo y están cobrando por ello. Entonces reciben una especie de permiso como si fuese una visa de trabajo. Es un tema un poquito más burocrático en ese sentido. Oscar, deja de interrumpir ahí y refinar un poquito la pregunta de José. Entonces, ¿ya existe un protocolo de antemano en caso de emergencia para darles este permiso de entrada temporal o es algo que se arregla en el instante ahí? Es algo que se arregla en el instante. Ojalá hubiese protocolos. Ojalá automáticamente, cuando hay un desastre de esta magnitud, rápidamente se abran los espacios para que ingresen. Ojalá, eso es algo que falta, eso es algo que yo me di cuenta, que debería de haber protocolos mucho más establecidos para que pueda llegar más ayuda en cuanto a brigadas. Entonces, en el ejemplo de los topos azteca, si esta organización o esta brigada ya tiene un nombre, entonces llegan, automáticamente los identifican, obviamente por el traje naranja, y es pásenle, porque necesitamos ayuda. Las propias autoridades que yo vi en esos lugares estaban rebasadas, sí necesitan ayuda, porque si bien en Estados Unidos hay muchísimos recursos, es increíble la cantidad de recursos que hay, pero se detienen. Muchos están detenidos por temas burocráticos. Claro. Entonces, de repente falta gente, faltan manos y llegan las brigadas mexicanas a hacer ese trabajo. Interesante. Y platícame del proceso también, cuando ya están adentro, ustedes se reportan ante las autoridades locales y se prestan sus servicios o ya tienen una estrategia. Mira, la verdad es que todo va sobre la marcha. Llegamos, en este caso Topos Azteca no trabaja con ninguna entidad gubernamental. Aquí sí es, como decimos acá, pues llegamos y a ver qué pasa. Llegamos con la única tarea o llegan con la única tarea de ayudar. Entonces, a través de una red de contactos, ya llegamos, ¿dónde se están quedando? ¿Dónde se están quedando ustedes, brigadas que ya están aquí? Ah, estamos acá. Órale, vemos la forma de cómo vamos a llegar. Oh, wow. Pues ya ahí te voy a ser bien honesto. Pues a lo mejor uno como periodista trata de planear todo, ¿no? Planear tu ruta, a quiénes vas a entrevistar, haces este proceso. Pero en este caso en este momento es como si ahorita estuviéramos nosotros en el aeropuerto y decimos, oye, hay que llegar a 1 hora de aquí, nos están esperando. ¿Cómo nos movemos? Pues empiecen a marcar, empiecen a buscar a ver quién. Y es increíble cómo las personas, y desde aquí lo empecé a ver,
se unen. Y la verdad, una familia que conocimos en el aeropuerto nos dijo, necesitan que los llevemos, consiguieron una camioneta y nos llevaron. Oh, wow. Así se empieza a hacer la ayuda. Es una cadena de verdad increíble. Nosotros llegamos a una estación de bomberos de voluntarios que se llama Mountain Home. Ahí se estaban concentrando todas las autoridades, estaban más o menos a unos 15 minutos de Kerrville. Llegan ahí o se estaban quedando. Una estación de bomberos que ya tenía prácticamente todos los víveres, catres para dormir. Ahí era una especie de punto base en donde todos estábamos llegando. En esa base conocen, por ejemplo, tienen mucho contacto con los bomberos de Ciudad Acuña. Entonces se ponen en contacto entre ellos y les dicen, lleguen acá. Entonces, ya que están ahí, ya empezamos a llegar todos porque entre las brigadas se conocen. Por eso digo que es muy importante esta red de contactos que se tiene entre brigadas, porque ahí empiezan a llegar. Entonces, ahí nos quedamos, ahí estuvimos, recuerdo más o menos como los primeros 2 días. De ahí tú te pones al servicio de las autoridades, digamos, de los Estados Unidos. Es decir, tú llegas, dices, miren, traemos una brigada, ¿en qué les ayudamos? ¿Qué necesita? Si no puedes tú llegar y empezar por tu lado a meterte y todo eso, no funciona así. También hay que tener un respeto. Estamos en un país ajeno. Pues evidentemente hay cosas que no van. Entonces Oscar, vamos y nos ponemos al servicio. disculpa la interrupción, Oscar. ¿Con quién exactamente se reportan ustedes? ¿Son a nivel estatal, nivel de condado o federal con las Mira, que le dan esa autorización? hay zonas en las que ya estaba el gobierno federal y hay zonas a las que todavía no llegaba el gobierno federal. Incluso hasta apenas antier, hace un par de días, había zonas en las cuales todavía el gobierno federal no llegaba y las autoridades estatales eran las que se encargaban de organizar a las brigadas y cuáles van a ser los recorridos. Los primeros días es muy evidente cuando está el gobierno federal, porque es impresionante la cantidad de policías y de agentes y de bomberos y de todas las autoridades que hay. O sea, ahí luego te das cuenta del brazo fuerte que tienen, ¿no? Entonces llegábamos, todas las brigadas, en los primeros días en los que yo estuve, que te hablo de hace apenas una semana, pues éramos varias brigadas. Yo creo que en un número éramos alrededor de 60 personas entre diferentes grupos. Venían grupos caninos, venían grupos de bomberos y ya estábamos acompañando también a los topos. Entonces ahí las autoridades nos dicen, ¿saben qué? Vamos a recorrer de esta zona para allá a buscar cuerpos. Entonces, pues es empezar a caminar. Ya es un trabajo de meterte, ya es un trabajo con las manos. Entonces, sí vi agentes y sí ve personal de los Estados Unidos también en este proceso de búsqueda, pero la gran mayoría de las personas que estaban adentro, metiéndose y escarbando, eran las brigadas mexicanas. Oh, wow. Como decimos coloquialmente, eran los fletados. Wow. ¿No? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos topos eran? De topos, pues, el primer día o los primeros 2 días éramos 4 personas, 4 de los topos. Ahora, aquí, como los topos es una organización voluntaria, nosotros pagamos nuestro boleto para ir. Oh, wow. O sea, a diferencia de, por ejemplo, los que trabajan con el gobierno, que a lo mejor pueden recibir cierto apoyo o las facilidades, cuando son organizaciones como los topos voluntarios, tú te pagas tu boleto y pues a ver, yo me compré boleto de ida, pero no me lo compré de regreso. Dije, bueno, no sé cuánto tiempo voy a estar aquí. Pero bueno, en gran medida también mi papel era ir y documentar todo esto que estoy contando, ¿no? Que muchas veces no se sabe. Entonces, pues llegamos y bueno, pues empiezan los recorridos. Éramos 4 personas de los topos,
nos dividimos, o bueno, trabajábamos juntos y después nos íbamos a lo mejor con un grupo por una parte, después con otro, y las autoridades te dicen, vamos a llegar de aquí a acá. Entonces tenemos hasta tal hora para terminar el recorrido y bueno, pues empezar a buscar, y pues ya había mucho más presencia de autoridades. A medida en que pasaron los días, fuimos a diferentes lugares donde había cada vez menos autoridades. Oh, wow. O sea, todo estaba concentrado en la región de Kerrville. Todo. Obviamente por lo que pasó en el campamento, esta tragedia, porque hay muchos campamentos, tengo entendido, en esa zona. Y la verdad, sí lo tengo que decir, es una zona acomodada. Pero a medida en que tú vas río abajo, te empiezas a encontrar con zonas un poquito de nivel más bajo, un Claro. calcio químico más bajo. Lo puedes ver por el tamaño de las casas. Claro, claro. Y platícame de la demografía. ¿Quiénes eran? ¿Eran anglosajones? ¿Había latinos? ¿Había afroamericanos? ¿Cuál es la demografía? Yo no conozco. Mira, los primeros días en Kerrville, la zona donde estuvimos recorriendo, se notaba que era una zona, había zonas residenciales, se veían. Había zonas pues, a la orilla del lago, casas muy bonitas, así se notaba. Gente blanca, en su mayoría, mucho rancho, muchos ranchos muy grandes, en extensión se notaba el poder adquisitivo. Wow. Porque Sí. era una zona un Mira, poquito más alejada, ¿no? Oscar, una pregunta. Quiero retroceder un poquito a lo que mencionaste anteriormente. El gobierno federal no todavía estaba involucrado en esa zona, ¿correcto? En esa zona de Kerrville ya estaba el gobierno federal. Ok. Pero a medida en que pasaron los días, nosotros íbamos a otras zonas donde todavía no había presencia del gobierno federal. La razón por la que pregunto es que suele suceder en otros casos anteriores donde dice la gente, comenta que cuando se involucra el gobierno federal, em- imponen barreras para excluir a la asistencia extranjera o a la gente que está ahí de voluntaria. Entonces, en vez de ser una ayuda, es como más un impedimento a las labores que están por hacer, ¿no? Mira, ¿Qué piensas tú de eso? yo estuve platicando con algunos bomberos. Hay mucha comunidad latina en la región. O sea, eso sí lo tengo que decir. Es impresionante la cantidad de hispanoparlantes que hay ahí. Y ahí. O sea, yo escuché más español que inglés. Oh, wow. Y era la primera vez que yo iba a cubrir un tema de esos, en Estados Unidos. Entonces, platiqué yo con un bombero y él me decía, me lo dijo fuera de cámara. Obviamente hay cosas que tú no puedes grabar, no puedes mostrar en ese sentido, pero platicas con la gente. Y sí me decía, jole, es que cuando el gobierno federal toma control de todo, pues tienes que esperar órdenes, tienes que esperar a que suelten cierto tipo de recursos y pues esperar a ellos. No hubo limitantes en cuanto a que nosotros llegáramos como brigadas a ayudar. Eso sí lo tengo que dejar bien claro. Todas las brigadas mexicanas que estuvimos ahí, es lo que yo vi, eran recibidos con aplausos, eran recibidos con un gran agradecimiento, porque, pues vuelvo a repetir, como la organización Topos Azteca, pagaron su boleto para ir a ayudar, sin esperar nada a cambio, No, o sea, nada. Entonces, había, eso sí, había mucho agradecimiento y aceptaban la ayuda, pero hay que esperar a que nos digan a qué parte vamos a ir. Entonces, en los últimos días, o al menos los últimos 3 días, yo estuve ahí, porque cabe recalcar que los topos siguen allá. Había zonas en las que, híjole, pues hay que esperar a la orden, ¿no? Y había veces que teníamos que esperarnos 2, 3 horas a recibir, bueno, qué parte vamos a ir a ver, ¿no? Entonces, eran de las cosas que al menos a mí personalmente me llamaba mucho la atención, porque yo diría, oye, a las 8 de la mañana ya deberíamos de estar recorriendo.
Y a veces eran las 12, 1 de la tarde y apenas nos estaban diciendo qué área, ¿no? Y siempre se acababan las labores más o menos como entre 4 y 5 de la tarde. Cuando oscurece tarde, pues yo decía, oye, todavía está el sol, hay que seguir. Pero pues esa era la regla, ¿no? Y no nos podemos quedar, ya te sacan de la zona. Entonces, sí era esta cuestión más burocrática, por así decir, y sí, yo noté de repente que había cierta fricción entre autoridades de las localidades con el gobierno federal. Ahí había un choque. Otra cosa que también vi, eh, la cantidad de recursos era impresionante. O sea, sí lo tengo que decir, es impresionante, se nota en vehículos, en maquinaria. Pero, por ejemplo, yo creo que es fundamental la utilización de drones, por ejemplo, para peinar la zona. Estamos hablando de una zona que va de los 80 a 100 kilómetros afectados, ¿eh? Imagínate cubrir toda esa cantidad de área. Es muy complicado. Los únicos drones que sobrevolaron la zona era de los bomberos de Ciudad Acuña y el mío, porque yo llevo un dron. Wow. Yo decía, oye, hay presencia de militares. Bueno, los militares seguramente tienen drones infrarrojos y lo que tú quieras. Claro. Y se échenle una peinada. Nunca lo vi. O sea, estaba estrictamente prohibido volar drones. Nada más teníamos que tener un permiso y que nos vieran. Y mira, lo voy a volar aquí con ciertas reglas. Está bien, perfecto. Pero fueron de las cosas que me sorprendieron y me decían, es que ya llegó el gobierno federal y tiene muchas restricciones y hay que esperarlos a ellos. ¿Y cuál fue el trato? ¿Cuál fue el trato entre las diferentes organizaciones y los grupos o los policías y todas las personas que estaban ahí? ¿Cuál fue el trato? El trato fue extraordinario. No puedo yo quejarme en ese sentido. Convivimos más con autoridades estatales porque pues, de alguna manera son los primeros que están ahí y conocen mucho mejor su territorio. Entonces, nos topamos con gente de policía migratoria, nos topamos con alguaciles, con militares, con bomberos, y todos agradecidos con que estuviéramos ahí. Tengo entendido que había mucho miedo porque las autoridades sabemos el contexto, ¿no? Sí, claro. Muy agresivas. Pero en esa zona, yo estuve platicando con algunas personas hispanoparlantes de ahí y me decían, en estos momentos no se tiene por qué deportar a nadie. Todos los esfuerzos tienen que estar concentrados en la búsqueda y recuperación de cuerpos. Todos. Entonces, la verdad sí lo tengo que decir, nos trataron muy bien, tanto autoridades que se prestaban a la ayuda y nos agradecían, y yo notaba que ellos mismos se sentían rebasados y llegaban los mexicanos porque tienen mucha más experiencia en términos de desastres y hacían caso, ¿eh? O sea, yo vi a los mexicanos decir, miren, vamos a movernos por acá, vamos a movernos por acá, hay que concentrar la maquinaria aquí, traigan a los perros, lo que sea necesario. O sea, las brigadas mexicanas también funcionaron como una especie de guía y de orientar a toda esta zona de explorar y de buscar cuerpos. Adelante, Pablo, si tienes pregunta, pero yo tengo una antes, sería, ¿qué hubo algo que sobresalió, digamos, de la ayuda que se notó, de la ayuda de los topos? Tal vez es una pregunta media, un poquito complicada, pero ¿lograron hacer una diferencia, digamos? ¿Lograron encontrar cuerpos o personas con vidas? ¿Hay un caso que nos puedas platicar así? Mira, la gente de Acuña encontró un cuerpo en muchas de las zonas.
donde estuvimos, sí se habían encontrado cuerpos. El trabajo que está haciendo los topos, me atrevo a decir que es más complicado a estas alturas, porque muchos cuerpos en donde ya estábamos, evidentemente están enterrados. Ha seguido lloviendo en algunas partes, entonces hasta apenas ayer nos encontrábamos en Central Point. Ahí no ha llegado la autoridad federal, hay muy pocas personas. Llegamos nosotros a hacer el apoyo, no se ha limpiado, o sea, hay zonas que todavía falta hacer recorrido. Y el agua, me atrevo a decir que se salió de su cauce, porque yo pude hacer un sobrevuelo con el dron. El agua, me atrevo a decir que está a su cauce y avanzó hasta por 1 kilómetro adentro. Llegó hasta los ranchos cruzando la carretera. Wow. Entonces, con el dron estábamos buscando entre los pastizales huecos donde hubiesen podido quedar cuerpos. Veíamos mucha madera, veíamos mucha pedacería, encontramos evidentemente cuerpos de animales. De personas todavía faltaba, llegábamos a ciertas zonas donde era muy probable encontrar cuerpos, se llamaba a las autoridades y ellos nos decían, nosotros vamos a tratar de escarbar y todo, y nos movíamos a otro lado, porque aquí el trabajo es contrarreloj, porque pasan los días, los cuerpos se descomponen y cada vez o quedan más enterrados entre el lodo, entonces se vuelve más complicado. Yo creo, y esto lo platiqué con la misma gente de los topos, es muy probable que muchos de los cuerpos estén bajo el agua. Y había muy Oscar, pocos buzos. una pregunta. ¿Actualmente te encuentras de este lado todavía o ya regresaste a México? Yo acabo de regresar a la Ciudad de México, justamente para ya trabajar en los reportajes que preparé de allá y todo lo que grabé, pero así, o sea, el trabajo va a ser ese. Los Claro. topos se quedan, tengo entendido que van a llegar más elementos. Antier llegó un elemento más canino que se une al grupo de los topos. Entonces, van por tiempo indefinido. Oh, wow. Entonces, hasta que se acabe o hasta que lo saquen, ¿no? Entonces, van a continuar. Por eso yo decía, el tema de las inundaciones sigue vigente. Pero hay algo que les quiero contar que me topé hablando con la gente. Fuimos a San Antonio a un evento en una iglesia organizado por latinos. Y yo noté a los latinos, a los hermanos latinos muy enojados. Y los pude entrevistar, me decían que se sienten invisibilizados en los reportes. Es decir, se habla de una cantidad de entre 130 a 140 personas sin vida. El número es mayor. O sea, el número es mayor, porque todavía se siguen encontrando cuerpos. Sí se siguieron encontrando cuerpos. O sea, el número es mucho mayor. De alrededor de 160 desaparecidos, por ahí es la cifra. Pero la comunidad latina me decía, pareciera que no hubiese víctimas hispanas. Toda la información se ha concentrado, me decían, en la gente blanca. Como si nosotros no existiéramos. No nos han dicho si hay víctimas hispanas, cuántas hay. Sí, es una tragedia lo de los niños, las niñas en este campo. Pero ¿y los niños latinos? ¿Dónde están? Nosotros también valemos. Y hay una comunidad muy grande, y se los decía al principio de esta charla, una comunidad latina muy grande en esa zona. ¿Cómo es posible que no haya víctimas? O no nos estén diciendo si hay víctimas. ¿Qué está pasando ahí? Exactamente, por eso era mi pregunta sobre la demografía, porque quería que, como yo no conozco el área, quería que le explicaras a la gente más o menos la cantidad de, digamos, latinos
Otra pregunta, ¿de dónde crees que salió este rumor de que pues estaban deportando a los topos y que les dijeron que se tenían que ir? Y hay videos, inclusive videos donde obviamente ahora, pensándolo bien, obviamente se ve que están manipulados, de cierta forma como dando a entender, mira, los están agarrando, los están poniendo contra las paredes y los están deportando. ¿De dónde crees que salió eso? ¿Es simplemente propaganda? Es, yo creo que es consecuencia del mismo contexto social que hay. Yo hice un video despidiendo a las brigadas que en ese momento se tenían que ir, lo subí a TikTok y una persona lo tomó y había puesto ahí que los estaban corriendo. Mira, como te decía, hay personas que llegaban, como trabajan con el gobierno, tenían un permiso más o menos por 2 semanas, termina ese permiso y tienen que regresar también a hacer sus actividades. Los que nos quedamos, que éramos voluntarios, al no recibir ninguna paga, pues ahí nos podemos quedar mientras estemos ayudando. ¿A qué se debe? Yo creo que el mismo contexto y el mismo enojo, porque, y aquí lo voy a ligar con lo que te estaba comentando de la comunidad latina. Yo preguntaba a la misma gente de ahí, porque tengo que recalcar, hay muchos latinos, muchos, e incluso muchos que se trasladaron. O sea, yo vi gente que venía hasta de Houston, de otras partes de Estados Unidos llegaron para ayudar, ¿eh? O sea, es increíble la unión que hay. Eh, entonces yo les preguntaba, ¿por qué? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué no sabemos o no conocemos tantas historias de los latinos? Y a mí me mencionaban 2 factores. Uno, a las autoridades no les importan los latinos. Y 2, tienen miedo. Los latinos tienen miedo porque aquí hay muchas zonas en donde hay gente sin papeles. Entonces no salen de sus casas. Aunque hayan sido afectados, sabemos que hay lugares donde vivían latinos que resultaron inundados, pero ellos no salen a reportar a los desaparecidos o a los que perdieron la vida por miedo a que los agarren. Es un crimen. O sea, hay un miedo porque obviamente ahí están las autoridades, ¿no? Pero muchos no saben que en estos momentos tienen prohibido empezar a hacer esa cacería, al menos en esas zonas. ¿Por qué? Porque los mismos alcaldes están muy agradecidos con las brigadas mexicanas, por supuesto, que están llegando sin pedir nada a cambio. Mira, qué triste comentario, Oscar, y gracias por compartir eso. Tú estuviste ahí, tú lo viste en persona, de primera perspectiva. Sí, entonces se puede confirmar entonces que ese número, como mencionaste, de víctimas es lo que están declarando públicamente, pero por ese mismo hecho que mucha gente por miedo, por temor, no está reportando a sus seres queridos desaparecidos o quizás hasta confirmados muertos. Entonces, ese número, quién sabe si va a llegar, si va a sumar a la cifra final, entonces, porque sí ya se ha visto en previos instantes, como a los latinos y también a otras minorías, ¿no? Los cuentan, como tú dijiste, la vida como que no tiene el mismo valor para la prensa o los medios de comunicación acá, como poner una portada de una niña, un niño, ojos azules, cabello rubio, como que no tiene el mismo impacto social, digamos. Y qué triste comentario, ¿no? Sí, yo lo vi. Era algo que yo no contemplaba, ¿eh? O sea, yo empecé a platicar, haces ahora sí que tu labor periodística de curioso, empiezas a escuchar los comentarios que hacen, te acercas, les preguntas y se sueltan. Y me dijeron, yo platiqué con una pastora, platiqué con población de ahí, tanto en San Antonio como ya en estas zonas, y se sentían así, decían, es que lo que nos están diciendo, o sea, no estamos, sí, no estamos conformes con lo que están diciendo. Entonces, estos videos, y volviendo a la pregunta, perdón por desviarme, volviendo a la pregunta de estos videos y todo esto, yo no vi
ni tampoco supe, estando en el lugar, que hubiese una persecución en contra de los brigadistas. Al contrario, hubo muchísimo apoyo. ¿Por qué? Porque la tragedia rebasó a prácticamente todo el mundo. Y todavía, ¿a qué te gusta? Más de 10 días de que ocurrió la tragedia, hay muchísimas zonas que todavía faltan por recorrer. Y tú pasas por carretera y lo puedes ir viendo. Hay zonas, y lo tengo que decir también, en donde ya empieza a entrar maquinaria pesada. Cuando empieza a entrar mucha maquinaria pesada, es que ya van a limpiar. Se encontró lo que se encontró. Entonces, por eso te mencionaba, la actividad es contrarreloj. Y tenemos que empezar a abarcar lo más que se pueda. Por eso a mí, de repente, y esto ya lo hablo por mí, decía yo, híjole, ya, o sea, a las 8 de la mañana ya tendríamos que estar recorriendo. Ya tendríamos que estar metidos por allá buscando. ¿Qué hacemos esperando tanto tiempo aquí? Pienso que tiene que ver, Oscar, por el hecho de que, pues, muchos de ellos son personas pagadas y tienen sus horarios, y hay leyes, y hay muchas, pues sí, leyes que, pues, protegen a las personas que laboran, ¿no? En Estados Unidos, que trabajan. Creo que tiene que ver con eso. Y en cambio, ustedes, como son voluntarios, pues ustedes tienen una energía y unas ganas y pues no hay ninguna restricción para ustedes. Vamos a rescatar de día y noche. Así pensaría yo que es día y noche, no importa, sin descansar hasta que se salven las personas, pero es una situación muy, muy diferente. Creo que también tiene que haber, bueno, aquí yo ya me estoy aventurando de forma errónea a decir ciertas cosas, pero yo vi a la gente no importándole. O sea, pudieron habernos dicho, ok, a esta hora ya se termina. ¿Ustedes se quedan bajo su propio riesgo? No lo sé. Y de verdad, nos íbamos a quedar, ¿eh? Y se quedan más. Estoy completamente seguro de que se quedan más, porque hay una gran voluntad, tanto de los mexicanos que están allá, los latinos, y también las propias autoridades norteamericanas de los Estados Unidos que estaban ahí metidos. O sea, yo también los vi escuchando con atención y organizando y mandando gente. O sea, se formó una comunidad muy grande. Y era algo que yo platicaba con otras personas y me decían, mira, lo que vino a pasar hoy en esta tragedia pone en otro, o sea, da una cachetada con guante blanco, por así decir, como decimos aquí coloquialmente, a esta política de persecución, porque es la comunidad latina la que se está organizando, la que se está levantando. Yo no dejo de recibir mensajes diciéndome, ¿dónde están? Vamos, y nos unimos a ustedes. Y hubo exbomberos que llegaban con nosotros a ayudar. O sea, el equipo de los topos se convirtió en un grupo de 10 personas conformado en gran medida por gente que llegaba al lugar y se unía. Wow. Entre personas estadounidenses y personas que viajaban y ponían sus camionetas y ¿y dónde llegamos? Y aquí párate y órale. O sea, en ese sentido, ya en el interior se formó una comunidad increíble. Wow. Entonces, pues se protegían unos a otros. Entonces, ¿quién se va a atrever a llegar y quererte sacar de ahí? No, Claro. ahí te cuento cómo le va, ¿no? Mira, Oscar, a mí me da mucho gusto, me da un sentido de orgullo escuchar ese tu relato, porque una vez más, como dijiste tú, con un guante blanco, sin ser obsceno, sin regresarlo violencia con violencia, demostraron que los hermanos mexicanos, la comunidad latina en general, siempre está ahí para dar la cara, ¿no? Trátenlos como los traten, aún así siempre están para prestar ayuda. Y lo que tú viste en primera persona, lo que están haciendo los topos y las otras organizaciones mexicanas, es demostrarlo en este país. Mira, tu presidente dice que todos somos criminales, violadores de lo peor, ¿verdad? Pero aquí está la gente para dar la cara y para demostrar una vez más esa garra latina, ¿no?
esa ética de trabajo, que no importa si el sol ya cayó, si están en la oscuridad, si no tienen recursos, van a seguir dándole hasta llegar al objetivo. Y eso creo que le falta esa ética de trabajo a otras personas, sin excluir a ningún grupo. Pero está muy bien hecho, ¿eh? Y mucho, mucho, mucho orgullo siento yo escuchar esa historia de parte tuya. No, imagínate cómo me sentí yo al estar ahí, escucharlos. Hubo más de una ocasión donde las lágrimas se me salían. Cuando yo veía cómo recibían, y yo le decía a la gente de organizaciones, y específicamente de los topos, porque yo veía y decía, híjole, ustedes, puede que encontremos cuerpos o no, Sí. pero ustedes están trayendo esperanza, esperanza para las personas que tienen un familiar o saben que hay desaparecidos y saben a que al vernos hay quienes todavía se interesan por tratar de encontrarlos, que al menos van a hacer ese esfuerzo, que no nada más van a ser un número más en la lista o para la historia o para el reporte o para el comunicado de prensa. No, hay personas que están haciendo un esfuerzo por más mínimo por encontrarlos. Es llenar ese huequito de para ellos sí les importa porque al menos lo van a intentar. Ese es el verdadero mensaje que llevaban los topos y las organizaciones. A mí sí me importas, voy a intentar encontrarlo. Claro. Y es tan surreal Oscar, porque por un lado, aquí está la comunidad latina, mexicana, ayudando, poniendo su vida en riesgo para salvar a las personas, y por otro lado, están atacando a nuestra gente, deportándola y con un discurso de odio brutal diario. Entonces, la otro lado de la moneda también es que hay mucha comunidad latina que está molesta porque vinieron los mexicanos después del trato que se les dio a ayudar a las personas, que también es entendible por una parte, pero esta es la situación que estamos viviendo ahorita, donde hay tanta desinformación y odio en las comunidades que no sabes ni qué hacer con tanto ruido, ¿no? Porque yo sí creo que estamos pasando por un experimento psicológico en contra de la comunidad latina desde muy altos lugares. Y no es por escucharse como teoría de conspiración, pero, o sea, están las redes a todo lo que da en contra de la comunidad latina. Y de repente salen los topos, ¿verdad? Y tratan aquellos actores negativos que están en contra de nosotros, tratan de tumbar y hacen videos falsos. Y al final del día creo que reluce otra vez la excelente labor y el amor que tienen los topos y también te pregunto, ¿no? Porque me imagino que hubo otras organizaciones como vimos aquí en Los Ángeles vimos otros países mandando aviones y su gente también durante las quemazones aquí de Los Ángeles. ¿Lograste ver algo así de otras personas internacionalistas, digamos? Vi un grupo canino de República Checa. Oh, wow. Me tocó, traían a los que vi ahí, traían 3 perros. Venían de República Checa. Son a los que vi de gran parte de los Estados Unidos. Había muchas organizaciones dando víveres. O sea, tú llegas a cualquier base y había comida, había agua, había todo lo necesario, guantes, lentes, eh, todo, botas, lo que tú necesitaras. O sea, y el apoyo fue incondicional todo el tiempo, de los latinos y también de mucha gente de los Estados Unidos, muchos anglo. Yo pude convivir con personas y estaban eh, sorprendidos de cómo todo el mundo iba y ayudaba. O sea, estaban era impresionante también a los propios estadounidenses, estaban sorprendidos. Y eso también me llamó muchísimo la atención, y me pone en otra posición a los latinos. Yo creo que a veces
Yo también lo he visto, que sí hay un discurso de odio, por supuesto. Ahora nosotros somos los bad guys, ¿no? Yeah. Somos el enemigo, pues siempre ha sido así. O sea, siempre desde las élites se busca un enemigo, ¿no? Si no es latino, es comunista; si no es comunista, es chino, es ruso, o en su momento nos podemos ir más atrás, eran los negros, y nos podemos ir a más atrás, eran los pueblos originarios. Claro. Claro que sí. La Y, opresión siempre ha existido. yeah. Y a nuestro pueblo también nos ha tocado varias veces. Lo que pasa es que ahorita está saliendo, ya nos está ocultando, la gente está haciendo bien obvia cómo se sienten. Ya eso de ser político, diplomático, ya pasó al atrás. La gente está declarando realmente quiénes son por dentro. Mira, Oscar, te quería hacer una pregunta. Mencionaste, me conmovió un poco escuchar que tú eres voluntario, que tú de tu propio bolsillo pagaste tu boleto, que los topos también hacen lo mismo. ¿Cómo puede la gente que nos está escuchando colaborar y apoyarlos? ¿Hay algún sitio, alguna organización donde ellos pueden mandar y compartir su apoyo para ustedes? Mira, yo antes, o sea, soy periodista, eh, y bueno, acompañé a los topos, pedí permiso para acompañarlos, y es una pregunta muy, muy común que nos hacen, que me hacían a mí para con los topos. Los topos no reciben, no tienen una cuenta bancaria. Esto es algo que cuesta de entender. No tienen una cuenta bancaria donde tú les puedas depositar. O sea, no funciona así. ¿Por qué? Desgraciadamente hay mucha gente que pide dinero en nombre de los topos. Entonces, no. Toda la ayuda que se recibió o se ha recibido es en el lugar y se entrega personalmente, en este caso, al topo mayor. Y es una ayuda, la gran mayoría de ayuda que recibimos fue transporte. Yo pongo mi camioneta, yo les ayudo con el hospedaje. O sea, no hay una de denme dinero. No, la verdad es que no. Es ir a los lugares donde están los topos y se le entrega al topo mayor, al chino, al organizador de todo esto. A él se le da. A mí me buscó gente para ofrecerme dinero. O sea, a mí me dijeron: oye, Oscar, dame un número de cuenta, yo te deposito para los topos. No, porque yo tengo que respetar las reglas. Y si la regla es que sea directamente con el líder, te paso la ubicación en ese momento de donde estábamos, llegas tú y tú se lo das directamente. Tenemos que ser éticos en ese sentido. Y en mi caso, pues el apoyo que a mí me ayuda es que compartan mi contenido, que me sigan. En realidad es eso, en realidad es eso. Tuve el apoyo de varios colegas periodistas que me ofrecieron, así como en este espacio, me ofrecían estar a cuadro y poder dar el mensaje y poder compartir mi contenido. Estoy trabajando en un reportaje, en un documental, entonces lo voy a compartir, y para mí esa es la paga, que se difunda esta información. No somos mercenarios de la información. Estamos ahí nosotros, porque así es. O sea, tú pones lo tuyo, tus recursos. Yo me llevé el dron, a pesar de que en ese momento estaba prohibido. Saqué mis permisos, y hasta que la autoridad, porque también lo tengo que decir, estamos con autoridades, y nos decían, bueno, es que es un área muy grande y todo esto. Y yo les dije: yo traigo un dron, vamos a volarlo y vamos a investigar qué hay. Vente, súbete. Y nos íbamos allá a perder, y pues aquí a ver, vuélalo y checamos. Es que así es, dije, yo que mismo que les cobre, ¿no? Claro. No, pues, ahorita a ver, aquí vamos viendo y ponemos el control y ahí vamos viendo, y a ver, acércate, y ahí, o sea, es que es así, todo eso es una comunidad. Miren, les voy a contar una anécdota increíble Adelante. que o sea, yo
Uno como periodista a veces abusa en un sentido de los datos, ¿no? El dato duro. Y a veces nos olvidamos del tema espiritual. Y yo sé que va a sonar hasta cierto punto ridículo, pero de verdad, lo pude comprobar. No, una persona me contactó y me dijo, oye, ¿en qué les ayudo? Así como otro me dijeron, ¿en qué les ayudo? ¿Necesitan dinero? ¿Qué necesitan? Ya se habían ido los bomberos y todos estos grupos que habían llegado. Los de Ciudad Lacuna y todos ya habían regresado. Entonces ya no íbamos a estar en esa estación de bomberos donde nos quedamos. Entonces dije, híjole, ¿y ahora dónde nos vamos? Entonces, estaba yo preocupado, ¿no? ¿Dónde vamos a quedar ahora? Y una persona me manda mensaje por Instagram, ¿qué necesitan? Le dije, mire, la verdad es que necesitamos ver dónde nos podemos quedar. Nos pagó 3 noches de hotel. Qué bien. Dije yo, vámonos. Ya, llegamos, se nos iba a acabar, se nos estaban acabando ya los días, pues seguimos trabajando. Y a mí me comenta el jefe, el chino mayor de los topos, me dice, oye, me gustó mucho este hotel, a ver si nos podemos quedar más días. Y yo, bueno, ahorita checamos. Y dije, ¿y ahora? ¿Cómo conseguimos más días, no? Pues yo estaba preocupado. Y siempre el chino me decía, se acomoda todo, se acomoda. Uno es escéptico, bueno, pues órale. Entonces yo estaba pensando, ¿cómo lo vamos a hacer? Llegamos a Central Point, a la base de Central Point, ya en otro punto. Río abajo, que son las zonas que todavía falta por explorar. Y así nos vamos cruzando con una persona que nos voltea a ver. Los topos. Y como en todos los lugares, fotos y abrazos y todo eso. Y nos dice, ¿qué necesitan? Y yo, mira, la verdad es que se nos están acabando los días de hotel. Necesito que el equipo se mueva. En 2 horas nos consiguieron, con apoyo de todos, un lugar donde quedarnos por tiempo indefinido para todas las brigadas que lleguen, con comida y con todo lo necesario, incluso espacios para los perros. Wow. Qué tremendo. Excelente. Y ahí fue ese. Entonces yo decía, no lo puedo creer. O sea, hasta hace yo un par de horas yo estaba preocupadísimo porque dije, ¿dónde nos vamos a mover? Porque pues vamos a seguir trabajando y no quisiera yo que nos moviéramos tan lejos porque todo está lleno, no hay hospedaje en ninguna de esas zonas. Desde Kerrville hacia arriba abajo, todo está lleno. Y decía, híjole, y se resolvían las cosas. Entonces aquí es cuando pues todo se junta por un fin, por un bien, a lo mejor ahí nos gana un poquito nuestro sentimiento hispano de espiritualidad, de unión, de comunidad, de creencia, no sé tú, como le quieras llamar, y se resuelve. Son de las cosas impresionantes que me tocó vivir y pues cuando haces algo bien, con una buena causa, sin ese interés mercenario, todo se acomoda. Qué lindo anécdota. Y eso es una muestra más de la raza de la gente cuando se unen en una causa común. Lo que se puede decir es en 2 horas se acomodó todo eso. En 2 horas, no lo Lo único que faltaba era voluntad de la gente, ¿verdad? Qué lindo. Qué bonita historia. Muy Mira, bien. una pregunta, Oscar. ¿Tú eres periodista independiente o colaboras con ciertos medios de comunicación? Soy periodista independiente. Yo trabajé a lo largo de 11 años en noticias. Yo tenía mi noticiero en un canal acá en el Ciudad de México. Pero hace 2 meses yo renuncié y me independicé. Tengo mis podcasts, ahí lo pueden ver, perdón por el comercial, Oscar Morales Podcast.
tengo mis podcasts, ahora estoy haciendo reportajes. A mí siempre me ha gustado el campo, ir a los lugares y todo eso. Y bueno, pues por eso también en parte decidí pagarme mi boleto y vamos, ¿no? Y yo quiero documentar esta parte. Sí, ya sabemos todas las inundaciones, ya sabemos qué pasó. Eso ya lo sabemos. Pero ¿qué pasa después? Eso es lo que muchas veces no se cuenta, como estas cosas que ahorita estamos compartiendo, de cómo es ir, cómo llegas, cómo es caminar entre los escombros. Te vas encontrando con, y esto lo vi, o sea, zapatos, muchos zapatos en el terreno, muchos tenis, muchos zapatos de niños, juguetes. Vi ahí unas piezas de Lego que me encontré enterradas. Vi mucha ropa, suéteres. Había ropa colgada en las copas de los árboles. Yeah. Y te preguntas cómo llegó ahí. Entonces, imagínate el nivel del agua hasta dónde subió. Más de 10 metros. Estaba así, colgada en las... O sea, evidentemente no lo alcanzas. Es colgada hasta arriba. A ver, vi lanchas, de estas que iban en los ríos, seguramente para actividades de recreación, dobladas, o sea, está el árbol y doblado, y partidas en dos, colgadas en los árboles. Imagínate el nivel del agua y la fuerza que tenía para doblar la balsa en el árbol. Y árboles enormes arrancados desde la raíz. Ahí está, la madre naturaleza no discrimina. Mira, Oscar, antes de que nos acabe el tiempo, por favor comparte una vez más cómo se puede la gente contactar contigo, cómo te pueden seguir en las diferentes redes sociales, por favor. Mira, me pueden encontrar en YouTube, en Instagram y en TikTok como Oscar Morales Podcast. Así de sencillo, Oscar Morales Podcast, y ahí yo estoy subiendo contenido constantemente, mis podcasts, mis trabajos periodísticos ya como un periodista independiente. Y bueno, en pocos días vamos a presentar ya un trabajo documental de todo lo que vivimos, lo que vimos, lo que pudimos grabar, las entrevistas que hicimos, ya un trabajo periodístico más en forma. Y bueno, ahí, y yo aprovecho todos los espacios donde a mí me abran la puerta para poder hablar y poder compartir ideas. Ahí me van a tener. Estaremos al tanto, José. No, esto. Mira, la dignidad no nos la quita nadie. La dignidad ahí está. La dignidad la tenemos. Yo en este caso, como periodista, yo no soy el protagonista de esta historia. Los protagonistas son los topos, son las brigadas y es la gente. Entonces, yo no comprobé absolutamente nada. Yo no comprobé que los latinos, los hispanos son buenas personas. Yo simplemente fui una voz más que lo está demostrando. Lo demostramos. No hay nada que probar. No tengo yo por qué venderle a la gente que somos buenos, o somos héroes, o nos preocupamos. No, ya lo sabemos. Hay que creérnosla y que no nos quiten eso. Entonces mi mensaje es hay que seguir unidos. Hay que seguir unidos. Nos une la sangre. Las fronteras son políticas. Las fronteras no existen cuando de ayudar se trata. Y las zonas devastadas se van a levantar. No tengo la menor duda. Y en gran medida se van a levantar por la comunidad hispanoparlante que se está uniendo. Estoy completamente seguro de que los propios estadounidenses hoy en día están agradecidísimos
y muchos de ellos van a abrazar a los hispanos después de esto, definitivamente. Qué forma de cerrar. Gracias por esas lindas palabras de apoyo y la verdad se agradece mucho tu tiempo, Oscar. No, hombre, Gracias, Oscar. Gracias, muchísimas gracias. Y te vamos a mandar un link con todo.